En 1982, el filósofo francés Gilles Deleuze y el historiador y traductor palestino Elías Sambar sostuvieron una conversación, ¿no? Un pasaje de la cual me gustaría citar para comenzar. Decía Gilles Deleuze: los palestinos no están en la situación de otros pueblos colonizados, sino que han sido evacuados, desterrados. Tú insistes en el libro que estás preparando, se refiere a Palestina 1948, la expulsión, en la comparación de los palestinos con los pieles rojas. ¿No? En el capitalismo se dan dos movimientos muy diferentes. A veces se trata de mantener a un pueblo en su territorio, hacerle trabajar, explotarlo para acumular un excedente, lo que suele llamarse una colonia. Otras veces se trata de lo contrario, de vaciar un territorio de su pueblo para dar un salto adelante, aunque tenga que importarse mano de obra del extranjero. La historia del sionismo y de Israel, como la de Estados Unidos, tiene que ver con esto último. ¿Cómo crear un vacío? ¿Cómo evacuar a un pueblo? Elías Sambar respondía: somos algo así como los pieles rojas de los colonos judíos en Palestina. A sus ojos, nuestra única función consistiría en desaparecer. En este sentido, es cierto que la historia del establecimiento de Israel es una repetición del proceso que dio lugar al nacimiento de los Estados Unidos de América. El movimiento sionista no movilizó a la comunidad judía de Palestina en torno a la idea de que los palestinos iban a marcharse en algún momento, sino en torno a la idea de que el país estaba vacío. Desde luego, hubo algunos que al llegar constataron lo contrario y así lo escribieron, pero el grueso de esta comunidad funcionaba teniendo enfrente a unas personas a quienes frecuentaba a diario físicamente, pero como si no estuviesen ahí. Esta ceguera no era física. Nadie podía engañarse en primera instancia. Todo el mundo sabía que aquel pueblo allí presente estaba en trance de desaparición. Todo el mundo se daba cuenta también de que para que esa desaparición pudiera llevarse a cabo, hacía falta funcionar desde el principio como si ya hubiese ocurrido, es decir, no viendo nunca la existencia de los otros, que sin embargo estaban más que presentes. Para tener éxito, el vaciamiento del territorio debía partir de una aniquilación del otro en la propia mente de los colonos. Está ahí la cita. Bueno, en esa conversación Deleuze y Sambar consignaban, ¿no?, el modo análogo en que operaron los procesos coloniales que dieron nacimiento tanto a los Estados Unidos como a Israel, es decir, mientras los dos modelos del colonialismo clásico, vamos a decirlo así, ¿no?, el colonialismo clásico moderno, operaban uno por asimilación universal, el modelo francés de civilización, y el otro por segregación étnica, ¿no?, el modelo británico del apartheid, digamos. Mientras eso ocurría de ese modo, ¿no?, el modelo del colonialismo norteamericano en América y el israelí en Palestina operaban mediante la negación, el desplazamiento y o la aniquilación sistemática del otro, ¿no? Su premisa se funda de alguna manera en hacer desaparecer a las poblaciones nativas, como se haya bien documentado en el trabajo de varios historiadores, no solo palestinos, por supuesto, entre los cuales podríamos citar el trabajo del historiador israelí Ilan Pappé, entre muchos otros, ¿no? Y bueno, hace pocos días, el 15 de mayo pasado, ¿no?, fue el día de la conmemoración de la Nakba, que es como los palestinos llaman a esta catástrofe imperial colonial de limpieza étnica, ocupación y apartheid, ¿no?, que podríamos decir que son los tres ejes de la máquina colonial que hace décadas opera en la región, ¿no?, desde la fundación del Estado de Israel en 1948, sí, pero también antes, ¿no?, durante las décadas del mandato británico de Palestina, en el contexto del orden geopolítico de la región consolidado, digamos, a partir del Tratado Sykes-Picot. Para hablar de esta máquina colonial de borradura, en un contexto en que los medios enmarcan la situación atendiendo a la naturaleza colonial del conflicto, ¿no?, y refiriéndose a este como si se tratara del enfrentamiento de dos fuerzas equivalentes, estamos aquí hoy con un panel de invitados de lujo. Nos acompaña Ana Harcha, dramaturga académica de la Universidad de Chile, Judith Gutiérrez, activista y estudiante de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. También nos acompaña hoy Marcela Chaguán, académica de las Facultades de Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y también está con nosotros Rodrigo Carmi, filósofo académico también de la Universidad de Chile.
Comenzamos entonces con una primera vuelta de intervenciones para dar un primer vistazo a la cuestión de la Nakba y lo que a partir de ahí podamos ir abriendo. Vamos con Rodrigo, si te parece, Rodrigo. Adelante, querido, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero quería agradecer a todos los que están acá en esta instancia. Es una instancia que organizamos entre varios, ¿no? Entre el IPS, el instituto, digamos, y la revista Disenso, como espacios, por así decirlo, para universitarios, no propiamente universitarios, sino espacios para universitarios que sin embargo cultivan pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, lo que voy a hacer es intervenir de manera lo más precisa posible, ¿ya? Ciñéndome, por así decirlo, a dos referencias, o en realidad a tres referencias, que me parecen que son importantes, una de las cuales ya mencionaba Gonzalo, ¿no? La primera referencia es, por supuesto, el trabajo de Sambar, ¿no? Y la reflexión de Deleuze, ¿no? Que traía consigo Gonzalo. La segunda referencia es el trabajo de Ilan Pappé, por supuesto, a propósito de las consideraciones que ha hecho Pappé en torno a la limpieza étnica en Palestina. Y la tercera referencia es el último libro que sacó el historiador palestino Rashid Halibi, ¿ya? Donde hace un interesante hincapié en torno a la cuestión de 1917, ¿no? Que es una fecha que frecuentemente se oblitera para entender la cuestión palestina, ¿no? Y entonces, en virtud de esas tres referencias, lo que quisiera plantear simplemente es lo que podríamos denominar la noción de máquina de borramiento, ¿no? Bueno, una máquina de borramiento es una máquina orientada a la desaparición de toda huella. Y en este sentido, me parece que la lógica colonial del Estado israelí es básicamente una máquina de borramiento. Ahora, una cosa es que sea una máquina de borramiento y otra cosa es entender un poco la dimensión genealógica que tiene, es decir, cómo se implementa, ¿no? De dónde proviene esa lógica de la máquina de borramiento, ¿cierto? Mi hipótesis, ¿ya? Que la he ido trabajando muy de a poco, digamos, eh, es la siguiente, que la cuestión palestina, la cuestión colonial palestina, por supuesto, comienza mucho antes de 1948, que es la fecha en que se funda el Estado de Israel, y frecuentemente se conmemora la Nakba. Que la cuestión palestina, en su dimensión colonial, tiene antecedentes fundamentales, entre ellos un documento decisivo, ¿ya? Que es lo que se conoce como la Declaración Balfour. ¿Por qué me interesa la Declaración Balfour? ¿Ya? En primer lugar, me interesa la Declaración Balfour porque es una declaración emitida en 1917 desde Lord Balfour, canciller británico, ¿cierto?, a Rothschild, dirigido a Rothschild, ¿no? Unos grandes capitalistas británicos judíos del momento. Pero la cuestión más decisiva, ¿no?, es que el documento al que estoy haciendo referencia es una declaración. Y como toda declaración, en rigor, es un texto performativo, ¿ya? Es decir, un texto que hace cosas con palabras. Y particularmente este texto hace una cosa con palabras. Y yo diría dos cosas muy importantes. Una, establece el respaldo político de Gran Bretaña al movimiento sionista de la época, prometiéndole un hogar nacional judío. Esa es la nomenclatura que aparece en el texto de la Declaración Balfour. Y otra, que no aparece en el texto, pero que se omite y que precisamente tiene que ver con el modo en que funciona la máquina del borramiento, es que jamás en las 67 pocas palabras que configuran la Declaración Balfour se habla de el pueblo palestino, ¿no? Consideren ustedes que en términos históricos existía ya la noción de pueblo palestino porque existía ya hace bastante tiempo el movimiento nacional palestino, como existían los movimientos nacionales árabes en general, ¿ya? Incluso el movimiento sionista también es un movimiento nacional, ¿ya? Que tiene una concepción del pueblo, ¿no? Pero sin embargo, la declaración Balfour,
no hace mención a el pueblo palestino, sino solamente señala a Palestina en su dimensión territorial y hace una referencia a las comunidades no judías a las que se les debería respetar sus derechos civiles, ¿no? Es decir, el pueblo palestino no aparece como un sujeto político en la Declaración Balfour, no aparece como un sujeto político en la Declaración Balfour, sino que aparece ya borrado, ¿cierto?, en base a la nomenclatura de una comunidad no judía, que por lo tanto, en cuanto a comunidad, no puede constituirse como sujeto político y en tanto tal no puede convertirse en un interlocutor ni nacional ni internacional, ¿no? Mi hipótesis es que la genealogía de la máquina del borramiento sionista, que comienza fuertemente a implementarse desde 1948 en adelante, lo que hace es consumar la máquina de borramiento que ya está instalada, ¿cierto?, en el discurso de la Declaración Balfour. Y que la Declaración Balfour en 1917 configura una suerte de máquina performativa y un pequeño laboratorio, ¿no?, donde se va a poner en juego el primer gesto de borramiento del pueblo palestino como sujeto político. Y entonces lo que tenemos es que desde la Declaración Balfour de 1917, pasando por la creación del Estado de Israel hasta el año 48, la Guerra de los 6 días en el 67, donde Israel se expande territorialmente, y los acuerdos de Oslo de 1992-93, donde la gobernanza colonial se rearticula en una dimensión neoliberal, ¿cierto? Lo que tenemos es una intensificación, profundización y variación de las máquinas de borramiento, ¿ya? Y eso lo podemos ver consumado básicamente en los acuerdos del siglo que fueron firmados, ¿cierto?, por algunos países árabes, digamos, y Israel, bajo la estricta vigilancia, no digamos mediación, ¿cierto?, de Estados Unidos durante la administración Trump. Es interesante si uno analiza y compara el texto de la Declaración Balfour con el texto de los acuerdos del siglo, que formalmente se llaman acuerdos abrahámicos, noten ustedes, acuerdos abrahámicos, es decir, una referencia religiosa y no política, ¿sí? Tal como están estipulados, digamos, en el léxico, ¿no? En ambos acuerdos, al menos en los dos textos, ¿no?, jamás se habla del pueblo palestino como sujeto, ¿ya? No se habla con pueblo palestino como sujeto, y por lo tanto queda completamente borrado, ¿no?, del campo de lo visible, por así decirlo, ¿no? Diría que ese borramiento, ¿ya?, se puede pensar, ¿ya?, en base a... Bueno, el borramiento en realidad es lo que la historiografía palestina denomina Nakba, ¿no? La catástrofe no es más que precisamente las políticas del borramiento, que es una política esencialmente colonial y que, como bien recordaba Gonzalo a propósito de la reflexión que hacía Sambar, ¿cierto?, no es un colonialismo, por así decirlo, centrípeto, ¿ya?, en el sentido de que un colonialismo que se oriente a la integración de una población nativa, sino más bien es un colonialismo absolutamente centrífugo, orientado a la sistemática expulsión o exterminio de la propia población, precisamente porque el concepto que ya tiene el sionismo instalado es que la tierra prometida, entiéndase Palestina, es una tierra esencialmente vacía, ¿no? Una tierra esencialmente vacía, ¿no? Diría, como para ir terminando, ¿cierto?, que, digamos, la máquina de borramiento israelí funciona con algunas 3 o 4 dimensiones que me parece que son importantes, ¿no? La primera, al interior de los territorios palestinos, por supuesto, ¿no?, al interior de los territorios palestinos conquistados, ¿ya?, a lo largo de la historia de los últimos 70 años, 75 años, la primera dimensión es la dimensión arquitectónica, es decir, hay un borramiento no solamente de los nombres de las ciudades, no solamente los nombres de las calles, sino también de la propia geografía de los barrios. Se han reconstruido barrios enteros para que la población palestina expulsada, por ejemplo, en 1948, 750.000 palestinos expulsados en el 48, no puedan
no solamente no puedan volver y recuperar sus propiedades, sino que tampoco puedan recordar, ¿no? O sea, borramiento no solamente, digamos, de la huella, de la propiedad, de las calles, de los nombres, sino también borramiento de la memoria, ¿no? Entonces, una rearticulación completa del espacio geográfico, ¿no? En virtud de un colonialismo arquitectónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? La segunda es, por supuesto, ¿ya?, un borramiento a nivel mediático, que no solamente concierne, por supuesto, a la prensa israelí, sino que sobre todo también, ¿no?, a la prensa euroatlántica, digamos, respecto a la cual, cierto, América Latina es completamente depositaria, en virtud de una prensa completamente acrítica, ¿no?, respecto de esos formatos editoriales, esas máquinas de guerra, como diría Judith Butler, que simplemente se asimilan en el erario periodístico, ¿no?, y que establecen, como lo formulaba Gonzalo un poco, la idea de que uno, ¿cierto?, el conflicto es un conflicto étnico-religioso, o aparentemente étnico-religioso, por lo tanto un conflicto de naturaleza en que se enfrentan dos fuerzas equivalentes, o medianamente equivalentes, ¿ya? Y nunca, precisamente lo que se borra, ¿no?, es que el pueblo palestino es un sujeto político, por un lado, pero que está sometido a una lógica de borramiento colonial. Nunca se acepta en el campo de la prensa, de las grandes corporaciones mediáticas, ¿cierto?, el hecho de que el conflicto palestino no puede concebirse como un conflicto entre fuerzas equivalentes, precisamente porque es un conflicto colonial, donde lo que está en disputa no tiene nada que ver con la dimensión etno-religiosa, sino lo que está en disputa es la tierra, ¿no? Es el problema de la tierra, ¿no?, el problema de la apropiación y el despojo de la tierra, ¿no? Todo conflicto colonial se articula en función de la apropiación de la tierra. Este conflicto no es la excepción, ¿ya? Y sin embargo aparece como si no fuera un conflicto colonial, precisamente porque es un conflicto que se visibiliza o invisibiliza precisamente en un contexto postcolonial, es decir, donde ya supuestamente todos los procesos de descolonización han tenido lugar, ¿cierto? Y ya por lo tanto no existiría ningún conflicto colonial por resolver, ¿no? Sino que lo que existirían serían simplemente conflictos étnicos, ¿no? Bueno, la cuestión palestina ni siquiera es un conflicto, sino que es un colonialismo en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto no existen en esa lucha, ¿no?, fuerzas equivalentes, sino más bien, ¿no?, fuerzas que definen al colono, ¿cierto?, con el colonizado. En tercer lugar, una cuestión política, que es lo que decía hace un rato atrás a propósito de los acuerdos del siglo, ¿cierto?, donde la política internacional, la política regional y la política cotidiana de la misma relación que tienen las autoridades palestinas con Israel, ¿no?, o incluso en las relaciones más cotidianas con las que los propios ciudadanos israelíes se refieren a los palestinos, ¿ya? Eh, digamos, lo que se pone en juego es un borramiento. Borramiento en el ámbito cotidiano del significante palestino, ¿no? Los que viven en Palestina no son designados por los ciudadanos israelíes como palestinos, sino que son designados como árabes, ¿no? Es decir, borrando el significante palestino, ¿no? Al mismo tiempo, en las políticas locales, en las políticas, digamos, regionales, y para qué decir en la política internacional, ¿cierto? La cuestión palestina, ¿no?, no aparece en virtud de un sujeto político en particular. Otra vez se borra permanentemente eso. Los palestinos aparentemente nunca tienen nada que decir, siempre son arbitrarios en sus ataques incondicionados a la pobre víctima que es Israel, ¿cierto? Los palestinos no tienen razón, no tienen afecto, y siempre lo que hacen es sufrir por su propia culpa, por su propia provocación, ¿sí? Y finalmente, en un ámbito geopolítico, ¿ya?, diría que a nivel internacional también se ha borrado completamente la causa palestina de la agenda internacional, ¿ya? Pero también una cuestión más
más decisiva, y me detengo en algunos puntos como a modo de una nota a pie de página, es la creación de distintos nudos de lobbies sionistas en distintas partes del mundo, partiendo por Estados Unidos. ¿Ya? Es decir, lobbies que de alguna manera presionan a las autoridades vía partidos políticos, vía industria armamentista, etcétera, ¿no? Para tener una posición específica de apoyo a la colonización sionista y de profundización de su impunidad. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, en el caso chileno, es interesante la aparición, ¿cierto?, en el Congreso Nacional de un comité chileno-israelí, ¿ya?, que por supuesto es un comité, como ocurre también en Estados Unidos, que es transversal el lobby sionista a los dos grandes partidos políticos, el demócrata y el republicano. También en el caso chileno, de manera un poco más pedestre, por supuesto, ¿cierto?, también el lobby sionista es transversal, digamos, desde la derecha política hasta las izquierdas, ¿no? Hay todo un comité chileno-israelí, ¿cierto?, que viene a, de alguna manera, apoyar, ¿cierto?, ciertas políticas de normalización, cierta instalación de leyes supuestamente contra el antisemitismo, etcétera, ¿no? Y me detengo solamente en un dato que me parecía que era relevante para entender un poco en qué se basa el famoso lobby sionista, particularmente en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos está tan comprometido con Israel, ¿cierto?, sobre todo de la guerra del 67? Por supuesto que hay cuestiones de discursos ideológicos importantes que tienen que ver con que el sionismo cristiano es tremendamente antiguo, es un discurso tremendamente antiguo, un discurso que proviene ya desde el siglo XVIII, un discurso de origen protestante, ¿no?, o británico, que termina consolidándose en algunos grupos en Estados Unidos desde siempre, ¿no? No es solo desde ahora. El sionismo judío es una deriva del sionismo protestante, ¿ya? Y lo que me parece relevante ahí es que el lobby sionista no solamente se instala, ¿ya?, por estos discursos, sino que estos discursos son la expresión de la interpenetración de la industria israelí y Estados Unidos, y norteamericana, quiero decir. Hay una interconexión muy estrecha entre la industria norteamericana y la israelí, que es una industria esencialmente dedicada a la producción de armas, ¿ya? Particularmente nuevo urbanismo militarista, ¿cierto?, tecnologías de vigilancia fronteriza, ¿no? Hay que recordar que el Muro de México está involucrada en la misma empresa que construyó el muro, ¿cierto?, en Palestina, ¿no? Y tecnologías de contraterrorismo, ¿no? Son tres ámbitos fundamentales, ¿cierto?, desde los cuales funciona la industria israelí en colaboración e interpenetración permanente, tanto a nivel de personal como a nivel de tecnología y por lo tanto de capital, con las empresas norteamericanas, ¿no? ¿Cuántas empresas más o menos hay? ¿O cuántas firmas en realidad más o menos hay? Hay alrededor de 700 firmas de estrecha colaboración israelí-estadounidense. Y eso explica en gran parte, sobre todo en los últimos 30, 40 años, ¿cierto?, la consolidación del lobby sionista en Estados Unidos cada vez con más fuerza, ¿no? Eso, en último término, nos muestra dos cuestiones, y con esto termino. Uno, que la máquina de borramiento está cada vez más intensificada, ¿cierto?, no solamente en el territorio palestino, sino que a nivel global, ¿no? Y que por lo tanto la colonización sionista de Palestina también se extiende a nivel global, y por lo tanto podríamos decir que también los pueblos han devenido de alguna manera palestinos, ¿sí? La configuración de guetos en determinadas ciudades, la censura, ¿no?, que experimentan algunas universidades, por ejemplo, imposibilitando que académicos o estudiantes puedan enarborar la causa palestina, por ejemplo, acusándolos de antisemitismo, las campañas de difamación y una serie de otros mecanismos, ¿ya?, muestran que, como diría Nikki Haley hace un poco tiempo atrás, hace unas semanas atrás, ¿cierto?, que la cuestión israelí no es un problema territorial simplemente, sino que es una causa global, ¿no?
Y como causa global, ¿no? Básicamente se dirime en distintos espacios a nivel global, no solamente porque Israel, digamos, distribuye industria armamentista por todo el globo, sino porque también establece un conjunto de lobbies que vienen de alguna manera a favorecer su imagen en los países con los que tiene vínculos, prácticamente casi todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la máquina de borramiento sigue funcionando, y no solamente en el territorio palestino, en cada uno de nuestros territorios, ¿sí? En cada uno de nuestros espacios, por así decirlo, de alguna u otra manera, la máquina de borramiento opera, y en ese sentido, de alguna u otra manera, más allá de nuestros apellidos raros, ¿ya? Cada uno de nosotros, en determinados momentos, devenimos palestinos. Gracias. Creo que eso puedo dar por ahora y abrir un poco la conversación. Muchas gracias, Rodrigo. Estupendo. Bueno, vamos ahora con Marcela, para dar un vistazo más al marco geopolítico, mediático, sobre todo jurídico, ¿no?, del conflicto. Marcela, adelante, cuéntanos un poco cómo lo ves. Gracias, Gonzalo y Rodrigo, y bueno, también al IPS y a la revista Disenso por facilitar este espacio de reflexión y conversación. A mí me gustaría continuar con el hilo iniciado por Gonzalo y por Rodrigo, digamos, sobre esta idea de máquina de borramiento y cómo esto se ilustra también a través del derecho, del lenguaje jurídico y también del lenguaje en general. Hay una idea que surgen bastantes conversaciones y debates sobre esto, que tiene que ver con esa idea de que las palestinas y los palestinos están, digamos, por fuera del derecho, diría más bien desamparados por el derecho, porque de alguna manera están también inscritos en el lenguaje jurídico. Entonces, hay, digamos, bastantes sentidos o aristas desde las cuales se puede analizar esta cuestión. Hay una que es bastante obvia, que tiene que ver con la no existencia de un derecho palestino probablemente tal, dada la no existencia de un Estado palestino. Pero también esto, digamos, se ilustra, es algo que mencionó Rodrigo recién, a través del derecho internacional, ¿no? O sea, por una parte, digamos, una cuestión paradójica es que desde el derecho internacional o de los organismos internacionales se propone, por una parte, la partición de Palestina y se apoya la creación del Estado de Israel, y, digamos, por otra parte, una serie de resoluciones provenientes de entidades internacionales que reconoce derechos de los palestinos, o, digamos, llama a Israel a respetar derechos, a abandonar o a retirarse de territorios ocupados, y, digamos, a condenar una serie de actos provenientes de Israel. Y también todas estas resoluciones, digamos, aunque, digamos, puedan existir, han sido todas ineficaces, ¿cierto? Por una parte, por la ausencia de un organismo centralizado, pero también, o sea, si uno atiende a las características propias del derecho internacional, también una falta de voluntad o incapacidad de los estados de presionar a Israel hacia el cumplimiento de estas resoluciones. Existen también en curso demandas ante organismos internacionales, algunas actualmente pendientes también. Y quizás un aspecto que quizás ha sido menos analizado es desde el punto de vista del derecho interno israelí, ¿cierto? Que por una parte, digamos, legaliza, o quizás podríamos decir constituye la ocupación de Palestina, la colonización, ¿sí? Y también, digamos, incorpora
incorpora desincorporando, ¿no? O sea, discrimina, ¿sí? Pero también opera esta máquina de borramiento en el sentido de que ni siquiera reconoce como sujeto político a las palestinas, ¿cierto? O sea, de hecho, tanto en el lenguaje, digamos, común, como en el lenguaje jurídico, no hay ninguna, digamos, referencia hacia Palestina, ni hacia los palestinos o las palestinas, ¿cierto? Entonces acá esto tiene mucho, o sea, aquí digamos también, esto está relacionado con esta idea como del poder performativo del lenguaje, ¿sí? Eliminando, digamos, al sujeto político de las palestinas. Y esto también ha operado al nivel de la propia construcción o al propio, digamos, reconocimiento de la identidad palestina y la forma en que las palestinas de los territorios ocupados o sobre todo de los territorios ocupados, cómo digamos también las ha afectado en ese sentido, ¿no? Entonces, si uno sobre todo mira a las palestinas que digamos que están en los territorios ocupados por Israel. Ahora eso ha cambiado un poco, pero generalmente, y especialmente, digamos, a partir del 48, la palabra Palestina estuvo también eliminada de su propio lenguaje. O sea, si uno lee literatura y poesía palestina, nos encontramos con que en muchas ocasiones se habla de Balad, ¿no? El país y los árabes, pero no así ni de Palestina ni tampoco de los palestinos. Esto yo creo que ha cambiado en las últimas décadas y también desde algunos sectores israelíes, desde algún tipo de sociología israelí, se habla también de actualmente, o sea, la regla general es hablar de árabes o de minorías no israelíes o minorías no judías. Pero también quizás desde la sociología se ha incorporado, digamos, este término de las minorías palestinas israelíes, ¿sí? Entonces, se ha incorporado la palabra de las palestinas o los palestinos, pero lo que se intenta subrayar con esta idea de las minorías sigue, digamos, ilustrando cómo opera esta máquina de borramiento en el sentido de que no se reconoce el sujeto político, ¿no? Entonces, por lo tanto, se sigue excluyendo la identidad del sujeto político, incluso, digamos, aunque en los últimos tiempos, desde algunos sectores ha hablado, desde estas minorías palestinas israelíes. Entonces, digamos, esta máquina de borramiento también se ilustra a través, digamos, del lenguaje común y especialmente a través del lenguaje jurídico. En toda la legislación, si uno, digamos, analiza la legislación israelí, no hay ninguna mención hacia Palestina ni hacia lo palestino, desde su declaración, digamos. No hay ninguna alusión ni hacia los palestinos ni las palestinas, ni tampoco hacia Palestina, ¿no? Entonces, quizás desde algunos sectores que podríamos decir más progresistas, la inclusión de la palabra Palestina no está desligada o sea, sigue estando ligada hacia la idea de minoría, ¿cierto? Y hacia la idea de minoría que forma parte de una comunidad que no es, digamos, la palestina. Y luego también si uno observa también en el derecho
en las resoluciones que provienen de organismos internacionales, ocurre una cuestión bastante similar, ¿sí? Y cuando digamos, se han formulado algunas resoluciones que uno podría mirar como un avance, también, bueno, ahí nos encontramos más bien con la cuestión, digamos, de la ineficacia, que está fuertemente ligada con la falta de voluntad de la comunidad internacional de hacer, digamos, este reconocimiento. Y, digamos, estoy volviendo hacia lo que decía en el origen, y también, digamos, digamos, desamparo respecto, digamos, del derecho se ilustra también con la imposibilidad de también, digamos, de un derecho palestino. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias, Marcela. Bueno, cuando hablamos de un proceso colonial, como es el caso del que despliega el Estado de Israel en Palestina, es interesante exceder el marco que sobrecodifica geopolítica y jurídicamente estas cuestiones, ¿no? Atendiendo a lo que podríamos llamar formas de política menor, ¿no? Que son de alguna manera invisibilizadas por estos mapas monumentales, ¿no? Y en ese sentido es interesante que hoy nos acompañe Judith, ¿no? Quien puede ahondar quizás en las redes palestinas internacionales, ¿no? De resistencia y colaboración, ¿no? Así que Judith, adelante, cuéntanos. Sí, bueno, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Marcela por coordinar esto y organizarlo. Siempre es bueno tener espacios para seguir hablando de Palestina y reflexionar conjuntamente sobre el asunto. Sí, yo voy a continuar también un poco el hilo de cuestiones que ha comentado Rodrigo y que también ha comentado Marcela. Y en realidad me gustaría comenzar haciéndonos varias preguntas, ¿no? Empezando por qué podemos llegar a ver si descentramos la mirada de, como has dicho Gonzalo, de los análisis geopolíticos sobre Palestina o de los análisis que se centran en la correlación de fuerzas entre los grandes partidos y las batallas y tensiones constantes que se dan entre ellos, y también de las categorías jurídico-políticas, ¿no? Como las que ha comentado Marcela. Y preguntarnos también por qué es necesario descentrar la mirada a veces, y en caso de que la respuesta sea sí, hay que descentrar la mirada, preguntarnos por qué, ¿no? En ese sentido, quería como comentar que en 1993 o 1992-93, con los acuerdos de Oslo, no fue solo el año de la consolidación de la política de segregación racial, sino que constituyó también la formación de una élite política y empresarial realmente que busca y que consigue totalizar y secuestrar realmente la representación política del pueblo palestino, ¿no? Mientras a su vez neoliberalizaba y energizaba los espacios de resistencia y de organización popular autónomos que se habían ido constituyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que realmente hace que, bueno, que despojan realmente a la sociedad palestina de su capacidad de agencia política y de potencialidad, ¿no? Y en este sentido me parecía importante que conversemos aquí también sobre una de las lógicas que subyace a Oslo, ¿no? Y que es la transformación de la realidad colonial palestina en un problema humanitario, ¿no? Y que hace que se reduzca el sujeto político palestino a la condición de mera víctima, sujeto que solamente sufre, que es ingenuo, que es carente y es completamente necesitado, y que se convierte realmente en un cuerpo pasivo que recibe violencia, muerte y asesinato de forma continua, ¿no? Y que eso hace a su vez, como comentaba Rodrigo, que se vea incapacitado de ejercer agencia política, que sea capaz de desear y construir un mundo nuevo, ¿no? y completamente descolonizado. Y esta lógica legitima el secuestro realmente de la representación del pueblo palestino por la Autoridad Nacional Palestina, a su vez fomenta la dependencia a la colonia israelí y al dinero extranjero, ¿no? Que es lo más preocupante desde mi punto de vista. Y esta reducción realmente que se hace, ¿no? a ser nada, fue la consecuencia de una serie de prácticas y proyectos que impuso la lógica orientalista realmente del sionismo a través de los distintos dispositivos que empiezan a operar desde Oslo, y que son dispositivos que operan en campos de refugiados, que operan en las ciudades, en los pueblos, pero que también operan, desgraciadamente, en todos los campos de refugiados que se encuentran en la diáspora, especialmente en Líbano, por ejemplo, ¿no?
y por la cual, como he comentado, se deja de entender a los palestinos como sujetos de deseos que tienen estrategias, que tuvieron planes de acción, que tuvieron deseos y construcciones colectivas, ¿no? Y también diferencias ideológicas a la hora de plantear esos proyectos de transformación. De manera que se construye o se implementa la idea de que la única salida para ellos es esperar y esperar megaproyectos humanitarios, esperar los fondos de ayudas europeas y estadounidenses en los campos y en las zonas de más exclusión, en los guetos, ¿no? Y por supuesto hay que tener buen comportamiento para que esos fondos lleguen, lo que supone que ningún palestino de una pizca de que puede ser un sujeto agente, ¿no? En plan, y además hay que esperar a que Oslo trajera el Estado palestino y el retorno de los millones de palestinos que se encontraban en la diáspora, ¿no? Un esperar que yo creo realmente que no buscaba más que un asumir que toda posibilidad de ser otra cosa y de imaginar la posibilidad de una sociedad descolonizada completamente era completamente clausurada por los que decían ser los únicos representantes legítimos del pueblo palestino, ¿no? La autoridad nacional. Ahora bien, yo quería llegar a la pregunta, ¿no?, en mi intervención y reflexionar sobre si realmente se consumó esta clausura de todas las posibilidades, ¿no?, de ser otra cosa que no fuera el despojo total o la dependencia continua y por siempre, ¿no? Y si se consiguió realmente que la sociedad palestina a día de hoy, por ejemplo, asumiera que el único espacio habitable construido por Oslo fuera la infinita sala de espera en las que continúan reproduciéndose los discursos de Mahmoud Abbas y toda la élite política palestina, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, creo que se puede, a la de si se consumó o no, ¿no? Creo que se puede responder de forma negativa o positiva dependiendo del rastro que vaya siguiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando se pasea por los campos de refugiados de Cisjordania, se puede andar por ello siguiendo el rastro de los carteles de los megaproyectos humanitarios, ¿no?, extranjeros, y si seguimos ese rastro mientras andamos por ahí, responderemos que sí, que en efecto la dependencia se consumó, ¿no? Pero creo que hay otra forma, por ejemplo, de andar por los campos de refugiados de Cisjordania y que no, bajando un poco la mirada, ¿no?, y no fijándose solamente en esos carteles grandilocuentes que pone UNRWA o pone, no sé, proyecto X con financiación alemana o estadounidense, ¿no? Y que si se baja la mirada un poco, se pueden ver las huellas todavía de una acción continua de un montón de organizaciones, de un montón de colectivos y de redes populares autónomas que realmente desafían y desarticulan permanentemente la lógica victimizante que arroja al pueblo palestino a la completa dependencia de hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, estas redes son las que han permitido y las que permiten realmente que cualquier palestino, ya sea un expreso político, ya sea un mutilado, ya sea una mujer, un desempleado, un niño, un estudiante, quien sea, pueda encontrar espacios en los pueblos y en los campos y en las ciudades también, que no son los espacios que creó Oslo y que mantiene a los palestinos o al pueblo palestino completamente asfixiado y genera lugares donde pueden reunirse en comunidad y pensar y hablar y generar programas y proyectos en común, ¿no? Ahora bien, claro, estas redes populares autónomas son siempre incómodas, pero creo que hacen justamente emerger lo que llamaba Gonzalo una política menor, ¿no?, que de manera ininterrumpida precisamente lo que va haciendo, aunque los discursos monumentales de la política no sean capaces de verlo, incluso piensen que son inútiles, ¿no?, interrumpen precisamente esa máquina de borramiento que habéis mencionado y además desarticula constantemente también esa máquina buscando abrir otras posibilidades de organización de la esfera pública, en lo que sea, impugnando además el secuestro al que la Autoridad Nacional Palestina tiene sometida a la representación del pueblo palestino, ¿no? Y ya como entrando en cuestiones un poco más concretas, nos podemos preguntar de qué manera, o a través de qué redes, o de qué medios, o cómo se está organizando esa impugnación, tanto a la Autoridad Nacional Palestina, como cómo se está desarticulando precisamente esa máquina de exterminio que nunca para, ¿no?, y que opera tanto a nivel nacional en Palestina, ya sea en Gaza, ya sea en el 48 o ya sea en Cisjordania, pero que también opera en la diáspora alrededor del mundo, especialmente en los países árabes, y que también opera a nivel del internacionalismo, llamémoslo así, solidario,
que no necesariamente está integrado por personas palestinas, ¿no? Pueden ser personas blancas, árabes, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces yo ahora me quería centrar un poco en, vale, si en esos 3 niveles está operando, entre otros pueden ser, está operando la máquina de borramiento israelí, a su vez, y juxtaponiéndose y interrelacionándose constantemente, dependiendo los unos con los otros, se están organizando redes de confrontación y de apertura de nuevas posibilidades, al fin y al cabo, ¿no? Y que precisamente ese discurso monumental de la política le parece inútil, no le parece lo suficientemente relevante nunca para sacar los medios y nunca se habla de ello porque al fin y al cabo no, son 4 locos que organizan las cosas en sus campos de refugiados y que no van a ningún lado más, ¿no? Entonces, claro, pues quería hablar, por ejemplo, a nivel nacional palestino, si entendamos, ¿no? O sea, si, por poner algunos ejemplos, si la máquina de borramiento israelí, una de las dimensiones en las que opera en Palestina es destruyendo constantemente, por ejemplo, la infraestructura y la capacidad productiva palestina nacional, ¿no? Hay un montón de organizaciones que constantemente están trabajando para recomponer ese tejido. Y voy a dar nombres, o sea, para que pongamos un poco como sobre la mesa las entidades reales que están trabajando, ¿no? Autónomas, completamente populares. Como puede ser, por ejemplo, la Cooperativa de la Tierra y Cultivo en Burín, que es un pueblo enano, en Nablus, que está rodeado por 3 colonias ilegales. Está como abajo de unos montes y arriba en los montes estaban las colonias israelíes, 2 de ellas, una de las más ultraderechistas de todo el territorio ocupado, ¿no? Y allí han creado una cooperativa de mujeres y hombres que cultivan la tierra y que todos los días tienen a los soldados y a los colonos allí quemándole, pero día tras día vuelven ahí por la mañana y están vendiendo los productos en Palestina, en Cisjordania, y están consiguiendo sacarlo. Y eso no va acompañado solamente de la venta de productos nacionales, sino de toda una campaña informativa para informar a la propia ciudadanía palestina de que hay alternativas, que cuestan obviamente, pero que hay alternativas, ¿no? Puede ser esta o, por ejemplo, todas las cooperativas de mujeres que han formado la Unión General de Mujeres Palestinas, que es una institución histórica que tiene muchísimos años y que hace muchas cosas, pero entre ellas hace también, desarrolla este tipo de proyectos de cooperativas agrícolas, ¿no? Luego, por ejemplo, a nivel del borramiento que hace la máquina israelí dentro de Cisjordania, a nivel cultural, a nivel de memoria o educativo, ¿no? Destruyendo pues eso, quitando los nombres de las calles, en fin, mil cuestiones, ¿no? Hay un montón de organizaciones que operan también en Cisjordania, como pueden ser, por ejemplo, Laji Center o Badil o Tanwir, esas 2 están en el campo de refugiados de Belén, o Tanwir, que está en Nablus, y que son organizaciones coordinadas por gente joven y que hacen excursiones a pueblos como borrados, ¿no? Que ahora son colonias, y les explican a la gente ahí, hacen programas culturales, en fin, un montón de cuestiones, ¿no? Luego también hay algo curioso, y es como estas organizaciones diferentes se suelen coordinar en una red más amplia en verano y mueven a un montón, financian proyectos como campamentos de verano y mueven a un montón de jóvenes palestinos del 48, que ellos sí que pueden pasar a Cisjordania, para que conozcan a los palestinos de Cisjordania, se conozcan entre ellos, ¿no? Y puedan ver y quitar y eliminar esa máquina de segregación constante a través de muros y otros checkpoints y otro tipo de articulaciones, ¿no? Y eso sucede todos los veranos y desde junio hasta septiembre Palestina está repleta de proyectos y campamentos de verano que mueven este tipo de programas, ¿no? Luego también a nivel territorial, por ejemplo, vale, sí, es muy dramático lo que ocurre, es un constante robo de tierra, pero en enero vimos, por ejemplo, cómo los beduinos en el Nakab se organizaron en una red de organizaciones que consiguieron hacer una huelga escolar a la que acabaron sumándose 7 pueblos diferentes y luego hubo una movilización masiva. O sea, hay resistencia, hay un montón de tejido social que se está construyendo. Lo mismo en el Jordan Valley. Hay una red comunitaria que organiza excursiones, limpian el río Jordán, hacen comidas ahí, se encuentran con las comunidades, les ayudan a poner tuberías nuevas por el tema del drama del agua ahí y del robo de las aguas. Y en fin, como solamente he dado algunos ejemplos para materializar un poco de qué hablamos cuando hablamos de resistencia palestina, ¿no? Y bueno, y luego quería como saltar a nivel, por ejemplo, de la diáspora, ¿no? Y centrarme sobre todo en Líbano, porque la diáspora palestina obviamente es enorme, pero me interesa
recalcar esta política menor que se da en Líbano, porque creo que se contrapone muy bien en los campos de refugiados de Líbano todas las ruinas que ha generado el creer y el pensar que la solución era humanitaria y que se invirtieran un montón de fondos económicos en construir proyectos humanitarios a través de ONG y otras organizaciones. Y tú vas a los campos de refugiados de Líbano y los ves que no funcionan, son ruinas en el sentido más literal del término. Pero sin embargo, cuando miras un poco más abajo, hay un montón de organizaciones en diferentes campos de refugiados que se contraponen a ello, ¿no? Y son organizaciones que tienen varias cosas en común. Y la primera es que surgen después de los acuerdos de Oslo, la mayoría de ellas, o por lo menos las más relevantes. Segundo, que se niegan absolutamente a recibir dinero de ONGs o de entidades políticos gubernamentales, y que además desarrollan proyectos de forma autónoma, contactando con otros activistas a nivel internacional, no solamente para hablar de Palestina, sino que hay organizaciones que crean formas de participación política, lo coordinan los propios jóvenes para aprender en liderazgo, construyen clases sobre memoria palestina, porque muchos niños han nacido ya en el campo y sus hermanos también, y realmente no tienen por qué conocer lo que pasa en Palestina. Entonces se encargan de ir heredando la memoria y haciendo todo ese trabajo, ¿no? Y puedo dar nombres como el Club de Ajedrez Palestino, que opera en Shatila y que nació como un club de ajedrez, pero que se ha convertido en un centro cultural en el que la junta directiva son los propios niños y presentan elecciones cada X años, diciendo y presentando por qué tienen que ser elegidos. O sea, hay unas formas de participación muy democrática realmente, y aglutinan a un montón de gente del campo de refugiados. No lo hacen 4 o 5 niños, son un montón de personas, ¿no? Luego también, no sé, hay en el centro del Nakab, hacen lo mismo en el campo de refugiados de Barsh al-Barashne, el Club Cultural Árabe, en el Mar Elías, en fin, o en el Helwe, ¿no? Que básicamente ese campo de refugiados está, por ejemplo, rodeado por un muro resguardado 24 horas por el ejército libanés, y hay un checkpoint en el que los palestinos tienen que entrar con un pasaporte. Es como Cisjordania realmente, ¿no? Y ahí hay gente confrontando todas esas cuestiones. Y por último, para ya ir acabando, me gustaría como hablar pues justamente de que a nivel internacional qué ocurre, ¿no? Y podríamos hablar de BDS y podríamos hablar como de las más organizaciones como más punteras, pero si nos ponemos a hablar de política menor y hablando, por ejemplo, cogiendo el hilo de lo que dijo Rodrigo cuando dijo que el mundo está deviniendo Palestina y que todos de alguna manera sufrimos esa máquina de borramiento, quiero dar un ejemplo de una política muy menor que está sucediendo en el Estado español, ¿no? Y que descubrimos hace tiempo que hay 21 edificios propiedad de un fondo buitre israelí que se llama VBARE y que va a desahuciar esos 21 edificios repletos de familias de diferentes procedencias en el Estado español, ¿no? Nos enteramos de esto a través de redes y tal, y estamos haciendo una lucha conjunta para explicar a los vecinos que ese fondo buitre israelí que le está desahuciando a ellos, también está desahuciando y expoliando a Palestina de sus recursos, de sus casas, de todo, ¿no? Eso es algo muy pequeño, pero que conforma conciencia, ¿no? Y que hace ver que Palestina, la cuestión palestina no se reduce a aquello que pasa allí en un conflicto religioso, étnico, sino que nos concierne a absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, quiero como abrir también un poco el debate sobre que todas estas organizaciones que he mencionado, yo creo que no hay que verlas como complementarias, o sea, no son organizaciones que complementen las carencias o la inutilidad o los lugares vacíos que deja toda la ayuda humanitaria y todas estas cuestiones. No, son organizaciones que cuando hablas con los coordinadores y las personas que las integran, impugnan esas políticas humanitarias, quieren disponer de agencia política y quieren imaginar el mundo en el que quieren vivir, ¿no? Entonces, como no entender simplemente como algo como equiparable de algún modo, complementario, ¿no? Desde mi punto de vista, en estas organizaciones hay una impugnación directa, ¿no? Tanto a la máquina de borramiento israelí como al copamiento de la representación por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Muchísimas gracias, Judith. Cuando hablamos o cuando nos enfrentamos, digamos, a un proceso colonial cuya especificidad, ¿cierto?, es el despliegue de una lógica de exterminio y borradura,
quizás dos dimensiones que adquieren toda su relevancia, ¿no? Y que pueden mostrar su potencia, son el arte y la memoria histórica, ¿no? Aparte de las ciencias sociales, la historia, la filosofía, en fin, ¿no? Y me refiero a la visibilización, a la reflexión en torno a que Palestina siga existiendo, a pesar de que se intente borrarla, ¿no? Y que la máquina de borradura sigue funcionando, ¿no? Así que la Nakba sigue pasando, ¿no? Que no es simplemente un acontecimiento datable historiográficamente. Y esa visibilización y esa reflexión sobre ello, ¿no? Tiene lugar destacado, ¿no? En el arte y en la dimensión del sentido de la memoria histórica, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás Ana podría decirnos algo, ¿no? Para ahondar por allí. Compañera, vamos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a la organización por la invitación y a todas las personas que se conectaron también, que ahí veo unas caras conocidas y les agradezco mucho que estén aquí también. Bueno, yo quiero súper agradecer las 3 palabras previas, porque como que siento que me allanaron un montón el camino para entrar yo ahora a compartir algunas cuestiones acá. Que voy a hablar probablemente en otro lenguaje un poco, pero creo que totalmente en relación, tanto con la cuestión del borramiento, como señaló Rodrigo y la Marcela, como con esta agencia política que activa en las comunidades más allá de esa máquina de borramiento, o más allá, o desbordando, digamos, el orden de mundo que establece esta máquina de borramiento. Particularmente yo llego a implicarme con la cuestión de la colonización en Palestina hace pocos años, aunque mi familia paterna son inmigrantes palestinos, nunca me había metido como en el tema, entre otras cuestiones por no tener una claridad como respecto a un lugar político para evitar esto, más allá de esta herencia como biológico, genética, familiar, ¿no? Y desde ese lugar no me era suficiente como el problema, digamos. Entonces, comienzo a encontrarle sentido a pensar en lo palestino cuando me encuentro con unos textos del Rodrigo que hablaban de lo bárbaro y los procesos de colonización activados allá en Medio Oriente, que para mí hacían con el problema de la colonización en territorios como los que nosotros habitamos más cotidianamente. Entonces, empiezo a pensar en una idea que tiene que ver con la resonancia entre lo bárbaro y entre lo salvaje respecto de las problemáticas derivadas de estos procesos de colonización por exterminio, ¿no? De colonización por aniquilación o extinción de pueblos y culturas que habitaban territorios antes de toda esta configuración global, ¿no? De la cuestión de la creación de los estados nacionales, muy fuertemente acentuada en el siglo XIX, ¿no? Y en esa cuestión empiezo a estudiar más y empiezo a estudiarlo desde el lugar también que lo puedo habitar yo, que soy una artista, no una filósofa política ni una experta en geopolítica mundial. Y me empieza a hacer sentido como las resonancias entre esta batalla del poder hegemónico contra lo negro, lo salvaje, lo bárbaro, lo incivilizado, lo no occidentalizado, ¿no? Y en eso pienso en que hay una cuestión que une las problemáticas que acontecen acá con lo que acontece allá,
que pensarlo diaspóricamente al mismo tiempo que en relación puede potenciar afectos de complicidad política, estética, artística, que nos lleven también un poco a poner en práctica lo que actualmente llamo como una descolonización de los lenguajes también, y de las escuchas respecto de lo que estamos acostumbrados a escuchar sobre dónde está la verdadera lucha, dónde está el poder, dónde está el valor estético, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese lugar empiezo a estudiar también como cuestiones más vinculadas al arte en Palestina, al mismo tiempo que a cuestiones que se hacen en la diáspora, ¿no? Y tocando un poco con la necesidad esta de poder hablar de esto también desde acá, desde un lugar que resonara con las personas acá, decido también como profundizar en el camino artístico para eso, pensando en la importancia que tiene para la sensibilización respecto de problemáticas que están asociadas a esta maquinaria imperial necropolítica que se ha activado en el globo en todo el último gran periodo, desde las prácticas artísticas. Y encuentro en esto cuestiones comunes que tienen que ver con todos esos territorios donde acontece una opresión, en donde la soberanía de los estados y el derecho a la matanza que tiene el ejercicio soberano del Estado, al mismo tiempo que se ejerce, encuentra resistencia en las comunidades a partir de lo que Gonzalo llamó las políticas menores, o lo que Judith describió también en su presentación, como de estas agrupaciones de barrios, de personas que viven en un mismo territorio, de pueblos, para proponer otras formas de habitar el mundo que no son necesariamente las formas que está proponiendo ni el Estado, ni el poder soberano de la violencia del Estado, ni las instituciones políticas que no se preocupan efectivamente de las vidas que están viviéndose y que desbordan las categorías que esta institucionalidad suele generar para relacionarse con estos territorios. Y ahí empiezo a encontrar ejemplos también de agrupaciones allá que activan esta cuestión que tiene que ver con una resistencia. Sumur me tradujo una vez una amiga que estuvo trabajando allá con el Teatro de la Libertad en Jenin, respecto de estos lugares en donde acontece que las personas viven no por lo que ya está determinado por la historia, por la tradición o por el imaginario, sino que acontecen cuestiones que están determinadas por lo que puede activar la potencia imaginal de los pueblos, o de estos grupos humanos, o de estas comunidades. Y ahí es donde yo encuentro como el lugar que puedo habitar, desde acá, sin haber ido nunca allá corporalmente, presencialmente, puesto que es la cuestión que también encuentro que nosotros podemos activar respecto de otras opresiones también que acontecen en estos territorios, ¿no? Y que son problemas bárbaros, salvajes y parientes de lo que está aconteciendo en Palestina. Y bueno, rascando más todo esto, encuentro más ejemplos, ¿no? Que no solamente son el Teatro por la Libertad en Jenin, o el Teatro Libre de Jenin, que surge en el año 87, al calor de la primera intifada, en un campo de refugiados, y que busca generar un espacio en donde las personas que participan de este lugar no coarten su existencia y su vida respecto de el lugar ese de la víctima, ¿no? Sino que puedan accionar afectos comunes en donde se autodeclaren al mundo desde su experiencia de vida, dando un espacio concreto de defensa, de manifestación de la existencia y la subjetividad de estas personas. Y todo lo que acontece en esto
más allá de los grandes relatos del Estado, de la institución política, de Hamas, de la ANP, o de las organizaciones de ayuda humanitaria. Entonces, hay una cuestión ahí que uno puede rastrear y que encuentra no solamente a nivel de la manifestación del teatro. Hay otro centro, por ejemplo, en Belén, que se llama Al-Rawad, que significa Pioneros por la Vida, y que a través de la educación, las artes visuales y las artes escénicas, específicamente enfocados en mujeres y niños, generan discursividad narrativa, acontecimiento respecto de lo que se vive allá, desbordando también las lógicas de representación que tienen que ver con la institucionalidad. Si pensamos en ejemplos clásicos como asociados a la poesía y a la música, encontramos una enorme tradición en general en la cultura árabe, pero también en la cuestión palestina, de una relación muy fuerte entre palabra y sonoridad para poder dar cuenta de lo que se está viviendo. Bueno, hay poetas famosísimos como Darwish, que ha sido más testimonio y más a veces difusión de comprensión de qué es lo que pasa en Palestina que muchos de estos textos oficiales, ¿no?, que aparecen, accionando desde ese lugar que posiciona la cuestión de la subjetividad como un lugar de manifestación de la existencia, de experiencia, de saberes y de posibilidad de particularización de los campos como de percepción de las cuestiones. Es muy fuerte en este momento actualmente todo lo que sucede con la música, hecha sobre todo también en las ciudades, con ciertas cuestiones híbridas que mezclan cuestiones vinculadas a lo que nosotros reconocemos como hip hop o rap, y en donde aparece también toda esta crítica al problema de la colonización, pero también el problema con la Autoridad Nacional Palestina, el abandono de los países árabes vecinos a estas comunidades, y eso aparece en los cantos y en las danzas de estas personas que están accionando actualmente en las distintas localidades. Hay en esta cuestión más reconocida, por ejemplo, la artista Chadia Mansour, un poco más antiguo Marcel Khalife, la otra artista Mira Awad. En literatura, yo creo que siempre es importante revisar que desde que la Nakba acciona radicalmente del 48, estoy de acuerdo con lo que plantea Rodrigo del 17, hay literatura que va dando cuenta de esto también a partir de la narrativa, como las cuestiones escritas por Ghazan Kanafani, por ejemplo, en donde aparecen todas las contradicciones también que la gran letra del Estado nunca deja como emerger. Hay, por otro lado, también todo un trabajo visual importantísimo que se ha hecho en los últimos años allá, muy vinculado a las artes populares y al arte callejero, al graffiti, por ejemplo, que se hace muy manifiesto en el muro y los muros que les construyen para vivir, en donde un montón de jóvenes en Palestina escriben, dibujan, pintan, rayan la realidad para dar visibilidad a las otras formas de la vida que quedan como aniquiladas con estas políticas del exterminio. Hay cuestiones importantes que están pasando en Gaza al respecto, asociaciones de artistas conformadas por artistas hombres y artistas mujeres, y esto lo voy a poner para desmitificar un poco también como esa cosa que el mundo árabe son puros hombres, o solo hablan los hombres. Hay una artista que descubrí hace un par de días que se llama Hannah Hamash, que dibuja y pinta y desde Gaza, y que manifiesta esta necesidad, también vinculado a dar visibilidad respecto de dos cuestiones fundamentales. Una, todas las artistas que existen en Palestina desde mucho antes de este brutal proceso de colonización, haciendo una genealogía y un trabajo que homenajea la existencia de estas mujeres en la historia de Palestina, y al mismo tiempo la cuestión de visibilizar lo que mujeres actualmente quieren hacer y quieren marcar como señal, como signo, como manifestación respecto de lo que sucede actualmente.
Junto con eso, voy a ir cerrando ya porque creo que me estoy pasando un poco, me parece importante señalar toda la cuestión del trabajo que se está haciendo en la diáspora también, y que creo que muchas veces contribuye también a hacer sensible esta cuestión a otras comunidades, o a hacer resonante esta cuestión en otras comunidades, en donde ha sido muy importante el trabajo del artista visual Mona Hatoum, por ejemplo, que vive en Inglaterra actualmente. El trabajo también de Nayi Al-Ali, poco anteriormente, que hizo popular la figura de Handala, el niñito ese que aparece cuando Rodrigo apaga la cámara, que es esta ilustración, en donde un niño siempre mira todo lo que pasa allá, y no se muestra nunca la cara del niño, se muestra siempre la espalda como un testigo de la ocupación. Yo trabajo fundamentalmente en artes escénicas, entonces tengo rastreados como algunas personas en ese lugar también, como el dramaturgo Ismail Khalidi, que es hijo del historiador que mencionó Rodrigo anteriormente, que trabaja constantemente con la cuestión palestina. Actualmente vive en Chile, ha estrenado una obra acá hace un par de años, pero está trabajando en una enorme red constantemente, buscando hacer visible esta cuestión desde la posibilidad de pensamiento que nos entrega en las artes, ¿no? Que también tienen que ver con el trabajo con las materialidades de otras maneras, con las relaciones de los cuerpos y con las relaciones con los espacios. Acá en Chile me parece que es importante también el trabajo que ha iniciado la Andrea Yadach hace un tiempo. Ana Luisa está aquí y trabajo con ella en un momento, pensando no en que el arte va a resolver el problema, ¿no? O sea, yo no creo que ninguna obra artística, ni un graffiti en el muro de Gaza, ni una instalación de Mona Hatoum va a resolver nada. Y de alguna manera creo que esa es una de las grandes potencias que tiene la práctica artística, que es en ese lugar donde podemos también imaginar los mundos posibles y poner totalmente en cuestión los mundos oficiales de representación que nos ha entregado la lógica de lo nacional, del Estado y de la identidad de ese lugar. Porque a mí me parece que esta cuestión es muy importante desbordarla de la lógica de identidad nacional, que está asociada también desde mi perspectiva a cuestiones de raza, porque ahí nos pisamos la cola en la misma cuestión, que es la defensa como de base un poco del propio Estado judío, ¿no? Del Estado de Israel. Y en ese lugar es donde podemos encontrar complicidades con gente que no tenga que tener la nariz grande ni la piel oscura, sino que gente que está sensible a la cuestión por sentirse parte de ese devenir palestino del mundo en relación a las políticas de opresión, de exterminio y de tratamiento de ciertas comunidades y poblaciones y pueblos, no poblaciones, pueblos, como máquinas solo para el desarrollismo imperial. Y ahí me parece que esto es muy importante porque el Estado de Israel hace lo suyo por su parte desde este lugar también. Y en ese sentido no podemos ser inocentes respecto de las cuestiones que llegan a nosotros para contarnos lo que pasa allá o para hacer narrativas respecto de lo que pasa allá. Y que se exportan hacia afuera muchas veces como bajo el rótulo de la inocencia de la obra de arte, ¿no? O el ejercicio artístico, o la técnica artística que se exporta. Como se exporta la técnica del agua, se exportan las técnicas corporales y antropológicas también, o de construcción de narrativas de imágenes. Yo le pondría mucho ojo a mucha narratividad que hay respecto a esta cuestión en plataformas como Netflix, por ejemplo. Le pondría ojo a películas que tratan la cuestión en la lógica del empate, como una que salió en 2018 que se llama 7 días en Entebbe, en donde se trata la cuestión de un secuestro de un avión por el Frente Popular para la Liberación de Palestina en el 76, en una lógica de empate, donde además aparece al inicio y al final de la película
una coreografía muy bien ejecutada y muy interesante, estéticamente hablando, de la Batsheva Dance Company, que es una compañía que existe hace varias décadas ya en Tel Aviv, fundada alrededor de los años 60 por una de las herederas de Rothschild, con la intención de desarrollar una práctica corporal étnica que visibilizara esta forma de bailar, moverse, hacer danza de estas nuevas personas que vivían en el Estado de Israel, basado supuestamente en ciertas tradiciones, pero mezclado también con técnicas muy occidentales. Incluso empezaron a trabajar a esta cuestión a la fundación a Martha Graham, gran representante de la danza occidental. Entonces, cuando se articulan estas cuestiones como narrativas inocuas, hay algo que es trampa. Está sucediendo una narrativa que es muy perfecta quizás técnicamente, e incluso podemos admirar estéticamente en el momento actual, pero que está invisibilizando que la creación de esa tecnología artística se basa en el exterminio de un pueblo, que toda esa belleza corporal está pisoteando cuerpos y está bailando sobre charcos de sangre. Entonces creo que esa cuestión es importante hacerla consciente, porque muchas veces nos relacionamos con este lugar, ¿no?, del arte y la cultura como un lugar ajeno a la cuestión política. Y a veces esa omisión es una enorme participación en la cuestión política respecto de lo que acontece también fuera de ese territorio, que puede ser más invisible para quienes no estamos habitando tanto allá, digamos. Ya, creo que hablé mucho y está bien. No, fantástico, Ana. Muchas gracias. ¿Qué les parece si ahora abrimos el panel para iniciar una conversación? Pueden haber intervenciones de quienes nos acompañan hoy día, ¿no? Pueden intervenir abriendo su micrófono o haciendo algún gesto, alguna señal. Siéntanse en confianza de intervenir. Aquí tenemos a Jaldía y a Jimena. Jaldía, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quiero agradeceros mucho la organización de este acto tan maravilloso y a todos los que han hablado. La verdad es que maravillosos todos, no quiero nombrar para no olvidarme a nadie. Se ha hablado bien y se ha analizado bien la situación de Palestina, se ha hablado algo muy importante, que es cómo convertir al pueblo palestino en sujeto político y no como víctima. Se ha analizado bien la situación de Palestina, se ha hablado de la autoridad, la supuesta autoridad palestina, que secuestra la voz y la representación del pueblo palestino. Y yo quiero pediros disculpas por intervenir, porque yo me he quedado esta noche escuchando para escucharos a todos, pero me pareció muy importante mencionar también cómo nos estamos organizando en la diáspora y que es necesario. Judith habló bien de los campamentos de refugiados del Líbano, que es una experiencia que hemos vivido y que hemos conocido, y de lo que ha visto ella en Cisjordania, de cómo se organiza la sociedad palestina para luchar contra esa maquinaria de borramiento de la memoria y de la historia y de la identidad del pueblo palestino. Eso el pueblo palestino lo ha hecho muy bien durante estos más de 100 años, porque hay un dicho que decimos siempre, que dicen los palestinos o decimos todos, que es: existir es resistir. Y durante muchos años esa maquinaria no ha conseguido borrar la existencia del pueblo palestino, la memoria y el arte, la cultura, y todo eso ha sido gracias a cómo se ha organizado el pueblo a nivel popular, sin la ayuda de ninguna organización, grandes organizaciones ni gobiernos. Pero es importante mencionar que el resto de la diáspora
y también nos estamos organizando y tenemos voz. Hay que recordar que las palestinas y palestinos que vivimos fuera somos más de la mitad del pueblo palestino, casi 8 millones, igual más porque no estamos todas contadas. Hay un gran pueblo palestino que vive en Chile desde hace muchísimos años y son también tan palestinos como los que viven dentro. Los que estamos fuera no estamos fuera porque lo hemos elegido, estamos fuera porque nos han expulsado de nuestro territorio y no nos dejan volver. Y por lo tanto eso no quita que seamos o no nos hace menos palestinos que la gente que vive dentro. Desde hace un año o 2 años nos estamos organizando en una iniciativa nueva que es Masar Badil, la ruta alternativa palestina. Nos estamos organizando principalmente la gente de la diáspora en los 4 continentes, en la mayoría de los países occidentales, en algunos países árabes, pero también nos estamos organizando con nuestra gente dentro de Palestina y toda Palestina, la del 48, la del 67. Estamos buscando una alternativa a todo esto, porque esa maquinaria de borramiento que por fortuna cada vez la gente se da cuenta o se conoce más todas las barbaridades y los crímenes de la entidad sionista, cada vez hay más gente, sobre todo gente intelectual como vosotros que tienen un poder de llegar a la gente, que de llegar a las universidades, de llegar a las cabezas pensantes, gente que es lo que es necesario, lo que decía Ghassan Kanafani, los intelectuales revolucionarios. Y eso tiene mucha importancia. Pero ahora yo creo que ha llegado el momento de que seamos un sujeto político activo, no solamente parar esa maquinaria de borramiento, sino ya hacerla retroceder. Y para hacerla retroceder y ir a ganar ya a los palestinos, no solamente a mantenernos vivos y en existencia y con nuestra memoria y nuestra identidad, sino ir hacia la victoria y hacia la liberación y el retorno de todas las palestinas. Para ello tenemos que tumbar a lo que se llama la autoridad palestina, porque esa autoridad, como bien habéis hablado y lo habéis dicho todos, hace como un impedimento para que podamos luchar de forma libre contra la colonización de Palestina y contra nuestro enemigo, que es la entidad sionista y todos los que lo apoyan, que desgraciadamente es casi todo el mundo. Para ello tenemos que tumbar a esa autoridad y para eso tenemos que organizarnos las palestinas y palestinos en todo el mundo. Las mujeres tenemos en esa ruta alternativa un papel muy importante. Yo estoy en un movimiento de mujeres palestinas que se llama Al-Karama. Al-Karama forma parte principal de esa ruta alternativa. El movimiento de jóvenes y varios colectivos de jóvenes, tanto dentro de Palestina como fuera, forman parte. Hay como 27 organizaciones que forman parte o más ahora, porque cada vez estamos creciendo, 27 organizaciones que forman parte de ese movimiento, principalmente liderado por mujeres y jóvenes, y después de haber celebrado la conferencia de la ruta alternativa, que la hemos celebrado en Madrid en el 30º aniversario de esa conferencia de paz de Madrid, en la misma ciudad, en Madrid, donde ha venido gente de 23 países, de los 4 continentes, han participado mucha gente joven palestina, pero no solamente palestina, sino árabe y internacionalista también, porque consideramos que nuestro movimiento es palestino, árabe e internacionalista, al igual que la causa. Ahora estamos organizando una conferencia que va a ser una conferencia de estudiantes y jóvenes y un encuentro de mujeres y una marcha por el retorno y la liberación que va a ser a finales de octubre en Bruselas este año hacia el Parlamento Europeo. Tenemos un programa de trabajo a 5 años y yo os invito a que visitéis el sitio de Masar Badil, la ruta alternativa palestina, que está en todos los idiomas porque desde el primer momento hemos considerado importante traducir, ya que tenemos población palestina no árabo hablante, por supuesto, y hay que tener a todo el mundo en cuenta. Nosotras apoyamos a las presas y presos palestinos, consideramos que son el primer frente de lucha ante el colonialismo en Palestina. Son esas personas, más de 6.000 que están en cárceles israelíes, no están porque sí, están porque luchan. Apoyamos la lucha armada. La Palestina no se va a liberar
haciendo conferencias, ni hablando, ni siquiera haciendo boicot, nada más. Todas las luchas son válidas y cada una complementa a la otra. Así que desde aquí lo digo, no permitamos que se criminalice a la lucha del pueblo palestino, sea la que sea, y hagamos una red y nos juntemos todas, toda persona que esté interesada en unirse a nosotras será bienvenida, porque unidas somos más fuertes y es como podemos hacer frente a todo eso y vamos hacia el camino de quitar esa máquina, vencer esa máquina de borramiento y hacer ya que el pueblo palestino por una vez tenga la victoria y podamos volver todas a Palestina y liberar Palestina y liberar al mundo de esa lacra que es el sionismo. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y por todo lo que habéis dicho, que me pareció muy bien todo. Muchas gracias. Bien. Jimena, por favor, adelante. Hola, gracias. Muchas gracias por todas las presentaciones. Yo en realidad, como no soy experta, o sea, no experta, soy nueva en el tema, tengo una pregunta que es muy simple, pero que me ayudaría mucho que me ayudaran, que básicamente el tema de la dificultad que uno tiene para argumentar en una conversación incluso el tema palestino sin recibir o sin ser anulada por el fantasma antisemita. Y en mi experiencia, por más que uno pueda decir que está hablando, por ejemplo, del Estado de Israel y la política del Estado de Israel como tal, inevitablemente se interpreta probablemente como parte de este borramiento que dicen, que ustedes mencionan, se interpreta o uno queda sin argumentos por el tema antisemita. Entonces yo quería que me ayudaran con esa duda. Gracias. Gracias, Jimena. ¿Quién va? Rodrigo lo puede explicar súper claramente, creo yo. Sí, perdón que yo no logré comunicarme, o sea, conectarme hasta las 7:30. A lo mejor lo hablaron al comienzo, pero de todas formas, gracias. No, para nada. Hay otra pregunta de Ana ahí, parece, ¿no? Sí, pero más que una pregunta es una cuestión que me ocurre un poco escuchándolos, ¿no? Es como, es que, a ver, no lo tengo muy claro, pero en el fondo es que me pregunto sobre esa categoría de sujeto político, ¿no? Pues existiría una especie de condición o de definición de sujeto político desde lo jurídico, ¿vale? En la cual la ley o el código, digamos, establecería una calidad de sujeto político al lugar del ciudadano, el ciudadano que pertenece a una nación, ¿no? Y pienso en eso y escucho las palabras de Judith y de Ana y me pasa, y también las de Rodrigo y Marcela. Yo creo que es producto un poco como de cierta tensión que logro identificar respecto a lo que ustedes plantean, que tiene que ver con ese lugar de sujeto político. Al parecer existiría, y lo estoy pensando no solamente por una cuestión respecto a Palestina, sino también por una cuestión respecto a lo experiencial de todos nosotros en cada uno de los lugares que habitamos, que tiene que ver con esta nueva, al parecer existiría una condición de sujeto político que está dado por condicionantes que están en el marco de lo hegemónico, y hoy día se están articulando precisamente nuevas condiciones o nuevos escenarios para poder pensar un nuevo sujeto político que está fuera de ese condicionante o fuera de esa nomenclatura. Entonces, me parece interesante cómo ustedes establecen, no sé si se pusieron de acuerdo o no, ¿vale? Pero me parece interesante esa cierta distinción respecto a cierto tipo de
caracterización de sujeto político que estaría dado por una historia, por una tradición que hoy día no logra configurar o no logra recepcionar en su totalidad lo que podría ser este nuevo sujeto político existente a propósito no de su condición jurídica como ciudadano, sino que a propósito de su condición experiencial como sujeto que articula nuevas condiciones para poder existir. ¿Vale? Entonces, me pregunto si no sería aquel lugar del sujeto crítico, del sujeto accionador de una política, que es una política que está fuera de lo que ya conocemos. Porque hoy día ya conocemos lo que el mundo occidental, o sea, yo vivo en Chile, soy ciudadana chilena, no tengo ninguna vinculación sanguínea con lo palestino, pero me parece interesante precisamente las preguntas que se instalan en esta conversación a propósito de todas esas posibilidades de experiencia que hoy día podemos articular en presente, no necesariamente haciéndonos cargo de una tradición, sino la puesta en presente a propósito de necesidades afectivas, políticas, estéticas que están situadas en el presente y que son precisamente aquellas las que tensionan todos esos lugares como el Estado, la nación, el ciudadano, ¿no? Me hace mucho sentido lo que propone Marcela, pues caracteriza un lugar jurídicamente que además lo jurídico para mí, perdón, pero para mí lo jurídico opera como una matriz, ¿no? Existen códigos, leyes, constituciones, articulaciones determinadas que te sitúan como ya tú eres tal, ¿no? Pero hoy día, al parecer, no solo a propósito de Palestina, que por lo que he escuchado por Judith y Ana, ocurren fenómenos que están fuera de ese marco y que siguen existiendo y que no obedecen a esta construcción de imagen o de sujeto hegemónico, sino que están en otro lugar. Entonces, me parece muy interesante lo que plantean, precisamente porque creo que es aquello lo que se replica en otros escenarios fuera de lo palestino o con la proyección de lo palestino. Entonces, no sé si tengo una pregunta, pero me gustaría, si es que pudiesen articular algo en función de esta distinción, ¿no? Esta distinción de lo hegemónico versus lo hegemónico como una tradición que es heredada, ¿no? Y esta puesta en presente de la experiencia, ¿no? De la experiencia en presente que pueden ser las expresiones como el lugar del arte o incluso esta articulación de estos grupos de niños, ¿no? Sobre todo la infancia, que es un lugar tan marginal para todos. Bueno, eso, nada más que eso. Muchas gracias, Ana Luisa. Ok, tenemos esta pregunta por el sujeto político, tenemos las intervenciones anteriores y tenemos una última pregunta que me gustaría recoger para dejarlas ahí, ¿no? Para que ustedes intervengan respondiendo, pero es de Gerardo Muñoz. Dice, una pregunta un poco en el plano geopolítico, aunque intento el importante gesto de varios participantes de esquivar esta determinación. Es una pregunta en realidad para Gonzalo Rodrigo. Dice, ¿cómo ven la cuestión palestina ahora con el desplazamiento geopolítico imperial del Oriente Medio hacia el Mar Chino y el Este, cuestión Ucrania-Rusia mediante? ¿Podríamos hablar de un paulatino debilitamiento de Israel dado el vacío imperial americano? Gracias a todos una vez más, Gerardo Muñoz. Estados Unidos, sí. América, Estados Unidos. Eso. No sé si, Rodrigo, ibas a comenzar respondiendo las anteriores intervenciones. Podría ser. O sea, de manera muy tratando de ser lo más preciso posible, porque me pareció que la pregunta de Jimena es muy importante. Es muy importante porque precisamente cuando yo me refería a la cuestión de la máquina del borramiento,
y que la máquina de borramiento también funciona lejos del territorio palestino, ¿cierto? En ciertas cotidianidades de los discursos más, o de las conversaciones más pedestres, por así decirlo, cuando uno está con la familia o con un grupo de amigos, digamos, entonces aparece la cuestión palestina como un problema, ¿no? Inmediatamente aparecen una serie de clichés discursivos que inmediatamente vienen a armar una especie de oasis, ¿no? Siempre aparece el tipo que dice, bueno, los judíos y los árabes son hermanos, después aparece la idea de que yo tengo amigos judíos, o yo tengo amigos judíos y amigos palestinos, ¿no? Pero siempre en función de no meterse en el meollo del asunto, de la cuestión colonial, precisamente en función de la amenaza tácita o explícita de que cualquier paso en falso que se dé en virtud de defender al pueblo palestino en una conversación cotidiana puede ser inmediatamente objeto de difamación, es decir, de la acusación, como tú decías, Jimena, de antisemitismo, ¿ya? Y yo creo que ahí hay dos o tres cuestiones que son súper relevantes, ¿no? En términos tácticos, ¿ya? La primera es entender que la categoría de antisemitismo está funcionando en el discurso israelí como una categoría ideológica que opera en función de un chantaje, ¿no? O sea, siempre funciona en razón del chantaje, ¿no? Esta es la primera cuestión, es decir, tú no puedes criticar al Estado de Israel porque si lo criticas, terminas siendo antisemita, siempre eres antisemita. Entonces, todos los que criticamos al Estado de Israel somos, en cierta manera, un potencial Hitler, un potencial nazi, y por supuesto nadie quiere ubicarse en esa posición, ¿sí? Pero, ¿cómo se desarticula entonces esto? Esta es la pregunta política. Bueno, la desarticulación tiene que ver con una operación que se ha venido haciendo en términos políticos, académicos, etcétera, de distintos lugares, y que tiene que ver con no identificar, ¿no?, el sionismo, que es un movimiento nacional, ¿cierto?, con las comunidades judías, que sin embargo el sionismo capturó a las comunidades judías en ese sentido, ¿ya? Y esto es muy relevante porque en términos históricos el sionismo no fue inventado por las comunidades judías, fue inventado por la tradición protestante, ¿ya? Y dicho sea paso, es una tradición antisemita, la tradición protestante que inventa el discurso sionista, ¿ya? Por eso hoy día podemos ver perfectamente conviviendo la administración Trump en su momento con la administración Netanyahu sin ningún problema, ¿no? El sionismo no ha tenido ningún problema nunca con la cuestión antisemita, sino que ha capitalizado permanentemente esa cuestión, ¿no? Ha rentabilizado permanentemente esa cuestión, ¿no? Entonces, hay historiadores judíos contemporáneos, el caso de Shlomo Sand, ¿ya? Historiadores palestinos, el caso de Nur Masalha, por ejemplo, que una y otra vez han insistido justamente en la incoincidencia entre sionismo y judaísmo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces yo creo que esa es la manera en que se desarticula la cuestión, porque el discurso sionista tiende a identificarlos permanentemente en una misma continuidad, y entonces algo así como los judíos de la época de Moisés serían los mismos judíos que de Netanyahu, etc. Y no, lo que hay que mostrar ahí, no solamente la discontinuidad del sionismo respecto de la tradición judía en general, sino que también lo que se llama judaísmo tiene una diversidad muy grande, al punto de que existían y existen todavía comunidades judías árabes, ¿ya?, comunidades judías en países musulmanes, ¿ya?, que han existido por miles de años, digamos, que no llegaron con la colonización, ¿no?, que no llegaron con el sionismo, ¿no? Y la tercera cuestión que es bien relevante de entender, ¿ya? Bueno, la primera sería como mostrar el chantaje ideológico, de que en el fondo, como bien decía Jimena, ¿cierto?, siempre el fantasma del antisemitismo funciona como un dispositivo de silenciamiento, ¿ya?, de censura, ¿no? La segunda es que precisamente para enfrentar eso es necesario desarticular la identidad irreductible que establece el discurso sionista entre precisamente el sionismo como discurso nacional, ¿cierto?, y la tradición judía, ¿cierto?, como discurso religioso, como tradición religiosa, ¿no? Pero en ese punto, yo diría que hay una tercera cuestión que me parece que es bien clave,
y es que la lucha antisionista es una lucha cosmopolita. No es solamente una lucha palestina, o lo vamos a decir así. En tanto es una lucha palestina, es también una lucha cosmopolita, en la que también han estado involucrados hasta el día de hoy muchos judíos, ¿ya? De hecho, el movimiento del boicot a Israel, por ejemplo, no solamente nace de activistas palestinos, también nace de activistas judíos, ¿ya? Hay una serie de agrupaciones en Estados Unidos, en América Latina, etcétera, ¿no? En Europa, de judíos antisionistas, ¿ya? Eso es bien importante demostrar. Acá mismo en Chile también hay judíos antisionistas, ¿ya? Están en Twitter, hacen ciertos discursos, etc. Yo creo que eso es bien importante demostrar, porque los judíos, hay judíos antisionistas que son totalmente solidarios con la causa palestina, entendiendo que la causa palestina no solamente libera, ¿no?, a los palestinos de la colonización sionista, sino también a los judíos de esa misma colonización discursiva, ¿no? Por supuesto que no están en el mismo nivel, porque evidentemente el pueblo palestino es el que ha sido brutalmente masacrado, ¿no? Pero sin embargo, también funciona esa obturación discursiva en el mundo judío, y en ese sentido, la lucha palestina es una lucha cosmopolita. Ahora, cuando digo cosmopolita quiero decir donde hay involucrados muchos pueblos del mundo, ¿no? Están involucrados muchos pueblos del mundo, judíos, qué sé yo, no judíos, musulmanes, etcétera, de todo, ¿no? Yo diría que eso es lo relevante. Cuando digo cosmopolitismo no me estoy refiriendo al cosmopolitismo estatal nacional, digamos, ¿ya? Sino más bien un cosmopolitismo salvaje, es decir, en el mundo cotidiano de las organizaciones sociales, de los sindicatos, etcétera, la cuestión palestina resulta un tema clave de apoyo permanente en distintas partes del mundo, ¿no? Donde hay judíos, no hay judíos, etcétera, hay de todo, digamos, ¿no? Y eso me parece que es bien importante visibilizar precisamente en términos tácticos, tal como tú decías, ¿no? Para romper ese mecanismo de silenciamiento que finalmente es el antisemitismo. Uno podría preguntarse, ¿qué es hoy día el significante antisemita? Hoy día el significante antisemita no es otra cosa que un operador de censura. Eso es lo brutal del asunto, ¿no? Israel ha transformado el concepto, el término antisemita en un operador de censura cotidiana, ¿no? Que entonces nadie quiere aparecer como un nazi en potencia, y entonces evidentemente todas las políticas del empate, las políticas del equilibrio, de las fuerzas equivalentes, y tratar de sacarse todo el asunto por decir, este es un conflicto religioso, sí, y tengo amigos judíos, y tengo amigos palestinos, y somos muy felices, en fin. Claro, eso no es meterse en la dislocación política que se requiere del discurso sionista, que en ese sentido es muy poderoso, precisamente porque hay que romper la idea de que es un conflicto entre fuerzas equivalentes, sino que, que no es un conflicto religioso, es un conflicto colonial, que por lo tanto el sionismo no se identifica plenamente al judaísmo. De hecho, hay agrupaciones sionistas que anteceden al sionismo judío, que son sionismo cristiano. Hoy día lo estamos viendo en América Latina, particularmente en Brasil, ¿no? Y por supuesto en Estados Unidos está hace mucho rato, porque es de origen protestante, como decía. Pero agrupaciones evangélicas que salen a protestar, por ejemplo, para rechazar las políticas de aborto, ya entre comillas, con la bandera de Israel, ¿no? Porque tienen una concepción escatológica de que, en último término, solo se cumplirá el reino de Dios en la tierra si los judíos vuelven a la tierra prometida, y leen el concepto de tierra prometida en un sentido soberano territorial, ¿no? Entonces, bajo esas lógicas, ¿cierto? Hay que entender que el sionismo, me parece a mí, es una teología política, ¿ya? Es una total teología, una completa teología política, ¿no? Y que, como bien decías tú, incide, ¿no?, en las conversaciones cotidianas, ¿ya? En distintas partes del mundo, ¿no? Sobre todo si hay cercanías de familias judías o amigos judíos, ¿cierto? Siempre se incide, ¿no?, con esa pequeña cuota de censura,
esa pequeña cuota de prudencia que siempre habría que tener aparentemente para no ser acusado, ¿no?, de ser antisemita. Pero precisamente por eso, toda la discusión político-académica que ha habido, me parece, en los últimos años, ¿ya? Qué sé yo, grandes intelectuales como el caso de Said, etcétera, pero también el caso que nombraba Gonzalo de Ilan Pappé, etcétera, ¿no? Bueno, la Rosemary Sayed hasta cierto punto también, ¿no? De alguna manera rompen ese discurso, rompen ese peso enorme, ¿cierto? Que significa que cuando tú eres palestino, ¿sí?, o quieres defender la causa palestina, no solamente no solamente eres negado en tu discurso para que se reconozca la catástrofe, no se reconoce la catástrofe, se la invisibiliza, sino que además eres culpable de, si tú vas a visibilizar esa catástrofe, eres culpable del exterminio de los judíos. ¿No? Una cosa, pero bien inverosímil, digamos. O sea, relevar la cuestión palestina significa ser responsable del exterminio judío. O sea, una cuestión completamente, digamos, demente, ¿no? Pero sin embargo, el discurso sionista funciona de esa manera. Entonces, la táctica política es desactivar la identificación sionismo-judaísmo, ¿no?, y mostrar al mismo tiempo y entender al mismo tiempo que la lucha por la causa palestina, ¿no?, es una lucha cosmopolita, palestina en primer lugar, pero cosmopolita en general, ¿no?, donde hay judíos, ¿no?, y hay de todos los lugares del mundo involucrados en estos campos de resistencia, digamos, ¿no? No sé si ahí respondo, Jimena, un poco lo que... Yo creo que esa escena cotidiana que tú Sí, traes muchas es feroz gracias. y fundamental, ¿no? Sí, muchas gracias, fue clarísimo, hasta tomé apunte. Y, y realmente me ayuda mucho en lo personal, pero también para el apoyo que uno puede hacer desde una posición quizás ni siendo palestina, Claro. pero de una causa internacionalista donde este conflicto a mí me Claro, y ha el punto, calado siempre, desde muy chica. claro, y el punto Muchas sería este, gracias. ¿no? El punto sería este, ¿no? Que ¿por qué estamos por la causa palestina? Estamos por la causa palestina porque estamos contra el racismo, en último término, ¿no? Me parece que es una de las cuestiones importantes sobre las cuales hacer hincapié. O sea, estamos contra el racismo, por eso estamos con la causa palestina. La causa palestina es, ante todo, ¿ya?, un problema racial que tiene el Estado de Israel, que hoy día ha legalizado prácticamente, ¿ya?, los dispositivos de apartheid, como hemos dicho a propósito de esta máquina de borramiento, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ok, vamos alcanzando ya las 2 horas, así que si hay alguna última palabra, puede ser a propósito de la pregunta que hizo Gerardo, sino para que vayamos cerrando. Lo que decía, lo que había preguntado Gerardo, pero está Marcela, ahora Marce. Yo me quería referir muy brevemente, en honor al tiempo, a lo que decía Ana Luisa. Yo creo que no es solo que no es solo que la negación de el sujeto político, Eso. no creo que sea exactamente lo mismo que la negación de la ciudadanía, o sea, de la categoría jurídica de la ciudadanía, ¿sí? Que también, ¿sí? La llevo a la cama. ¿Cómo te la llevo otros días? Está lista ya casi. Decía entonces que no es exactamente lo mismo que la negación de una categoría jurídica que es la categoría, digamos, de la ciudadanía, sino que es la negación de su existencia. Y yo también coincido contigo en que no necesariamente el sujeto político es exactamente lo mismo que el sujeto, digamos, jurídico o reconocido jurídicamente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que nosotros sabemos que el derecho no solamente, digamos, tiene
digamos, función sancionatoria o regulatoria, digamos, de la conducta, sino que también, o digamos, de las distintas funciones que pueda tener, guía del comportamiento, etcétera, producir instituciones, lo que sea, sino que también tiene una fuerte incidencia, o sea, también es un mecanismo de control social a grandes rasgos, y que ejerce también una influencia muy fuerte en el modo en que las personas actuamos, y en el modo en que las personas razonamos, en el modo en que las personas reconocemos también. Y yo creo que, por ejemplo, eso también se ha ilustrado en nuestro propio contexto chileno, ¿no? De, por ejemplo, las reivindicaciones que apuntan hacia el reconocimiento jurídico, yo creo que sobre todo apuntan, o no sé si sobre todo apuntan, pero también apuntan a una cuestión simbólica, ¿sí? Entonces es cierto que no basta con un reconocimiento jurídico, y también no basta, o no solo no basta, sino que hacer, digamos, listados taxativos de sujetos que hay que reconocer, digamos, como en el sentido como de políticas de la identidad. Ir, digamos, haciendo listados taxativos también tiene un problema, ¿sí? Pero yo creo que más bien esto apunta a cómo a través, o cómo mirando el derecho, también percibimos esta falta de reconocimiento del sujeto político, que no es solamente la cuestión de la ciudadanía, ¿sí? Yo creo que es mucho más profundo que la cuestión de la ciudadanía, sino que tiene que ver con la negación de la existencia, ¿sí? Eso. Muy bien, y para cerrar, Judith. Y Ana, ya. Ya, le doy. Sí, o sea, simplemente quería como señalar también que me parecía como muy interesante los puntos que habría debate Ana Luisa con la intervención o la pregunta, porque, claro, yo cuando hablaba de sujeto político era por ponerle un nombre realmente, pero no me estaba refiriendo como en términos jurídicos o de ciudadanía, porque eso, bueno, es una cuestión compleja y hay mucha diversidad en Palestina, yo creo, con respecto a cuál debe ser la solución a ese tema. Me estaba refiriendo más que nada a esa capacidad o a esa potencialidad que tienen, ¿no? En plan, para decidir, o por lo menos articular, en base a los deseos, que pongan en común en espacios que se abren gracias a estas organizaciones autónomas, qué quieren hacer. Y no hay una cosa cerrada que quieran hacer, igual, o sea, que el querer hacer no es que quieran algo como necesariamente pues un Estado-nación, ¿no? Quiero decir, simplemente que se restituya esa capacidad de poder abrir la posibilidad de debatirlo, por lo menos. Y luego había como una cuestión también que señalaste, no sé si te entendí bien, que es como también un tema a debatir, ¿no? Que es si, por ejemplo, los ejemplos que di, realmente si el operar de esas organizaciones o de esa gente, cualquier persona, se sitúa realmente como afuera de todos los mecanismos que están operando, ¿no? Tanto a nivel como subjetivo, emocional, como a nivel real de la infraestructura misma que hay. O sea, yo me cuesta pensar que estén en un afuera completo, realmente. Y ni siquiera afuera de una tradición. Creo que, no sé si te estaba refiriendo a eso, Ana Luisa, pero realmente creo que lo que hay más bien, entre otras muchas cosas que podemos hablar en otro momento, si no, es como el hacerse cargo realmente de una tradición. Yo creo que los palestinos se caracterizan mucho por hacerse cargo de una tradición. Ahora bien, claro, hay mucha gente joven, entonces la forma en la que se hacen cargo de esa tradición es completamente diferente, y las formas mismas de organización en esos colectivos, o llamarlo X, son completamente diferentes a cómo se organizaban, pues, no sé, en los años 80, 2000, o el mismo frente, ¿no? O la progresía o la izquierda más revolucionaria en su momento. Entonces es como una cuestión importante, ¿no? Porque a veces idealizamos un poco también el de que parece que el sujeto palestino o los revolucionarios o los pueblos que luchan con conciencia se sitúan en una fuera de todo el dolor que reciben, y creo que me cuesta pensar en eso. Ana. Gracias. Voy a tratar de ser breve. Sí, yo me quedo dando vueltas lo que preguntaba la Ana Luisa también,
me sentí interpelada un poco ahí. Y yo, una cuestión que leí estos días previo a la preparación de esta conversación, de uno de los grupos de artes escénicas allá de las comunidades, era el testimonio de un niño que decía que hacían eso para impedir que les arrebataran la imaginación. Y yo pienso que ahí hay una cuestión que es fundamental, o sea, sabiendo que existe toda la forma de el mundo, la organización de mundo que organiza el poder, también sabemos que esa forma de organización del mundo no es suficiente para la emergencia real de las vidas que se viven. Tanto allá como acá, las vidas desbordan el orden de mundo que nos entrega las lógicas de la soberanía del Estado y del poder. Y entonces pienso que por eso para mí, aquí, allá, o sea, como donde sea, o en el momento en que me sitúo como artista para reflexionar sobre el lugar en el que vivo, el territorio en el que vivo, la memoria histórica y todo eso, no sé si algo pasa si no se siembra en el territorio del deseo, o en la tierra de la ilusión, como dicen los mayas también, pero también desbordando todo aquello que yo crea que son mis prejuicios artísticos, estéticos, políticos, previos también. Porque las cuestiones, yo creo que adquieren la cuestión de potencia vital cuando acontecen. El acontecimiento sucede, existe, y esa condición de existencia es lo que nos permite que lo podamos pensar. Entonces, creo que el arte es un lugar en donde nosotras podemos propiciar o intentar propiciar la emergencia del acontecimiento, de que algo emerja, aparezca, y que, porque existe, podamos pensarlo. Y desde ahí continuar nuestro diálogo con el mundo o los mundos, en una lógica zapatista. Un mundo en donde quepan todos los mundos. Entonces, pienso que para mí lo planteado y las experiencias estas rastreadas tienen que ver con eso, ¿no? Cuando eso pasa, ¿no? Y como pasa, no puedes no pensarlo. Tienes que pensar, porque está pasando. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias a nuestros panelistas, Ana, Judith, Marcela, Rodrigo, ¿no? A los asistentes que hoy se han sumado, con buenísimas intervenciones también, ¿no? Y por supuesto, revista Disenso, ¿no? Y al International Institute for Philosophy and Social Sciences, que han prestado su apoyo, ¿cierto?, para la realización de este panel sobre una cuestión clave, ¿no?, de nuestra época, no obstante el funcionamiento de esta máquina imperial y necropolítica que pone en obra, ¿cierto?, ese trabajo de muerte y borradura del que hemos estado hablando hoy. Así que eso, ¿no? Qué bueno, extrañaba mucho que nos reuniéramos a hablar de Palestina. Hace tiempo no lo hacíamos. Queremos más, dice Nasal. No, habrá más, ¿no? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.